A continuación hablaremos un poco sobre los parámetros del desgaste. Es importante hacer notar que el estudio del desgaste como tal lleva poco tiempo existiendo, alrededor de unos 70 años. Esto es debido a que en la década de los 50 las máquinas empezaron a tener mayor potencia, mayores revoluciones, y el desgaste ya no era simplemente un problema con el que se podía lidiar, se volvió un problema mucho más visible y prevalente en los procesos industriales y por eso el estudio del fenómeno se volvió más riguroso. Justamente por esta corta vida que ha tenido el desgaste, es que varios autores han propuesto varios parámetros para medirlo, al igual que diferentes métodos de desgaste. Esto no implica que algún autor tenga mayor o menor credibilidad o validez de lo que dicen sus escritos, sino que ejemplifica lo complicado que ha sido llegar a un consenso sobre cómo se comporta el desgaste. Aquí podemos ver dos ejemplos en los que, a pesar de que hay algunos términos que empatan, la forma en la que se llega a los métodos de desgaste es diferente. La primera clasificación de la que vamos a hablar es una clasificación muy general propuesta en el libro de Stachowiak, que consta de tres clasificaciones: el desgaste mecánico, químico y el térmico. Esto no nos da información suficiente para predecir cómo va a ser el desgaste en el material, sino que nada más nos da una idea muy general sobre cómo se comporta el desgaste en el material. Después están las clasificaciones de Arcard y Burwell, dos autores muy importantes en el estudio del desgaste. Arcard hizo pruebas con pares de metales sin lubricar para la industria y clasificó el desgaste en leve y severo. Y Burwell clasificó el desgaste por las características del daño que se podía generar en las piezas y los catalogó en 5 tipos: adhesivo, abrasivo, corrosivo, por fatiga superficial y por desgastes menores como podría ser la corrosión o la erosión. Después está la clasificación de la DIN, que es una de las más aceptadas debido a que es una norma propuesta por una institución internacional y toma en cuenta el mecanismo de desgaste, cómo se desgasta el material, y solamente considera 4. Es por esto que se considera un poco incompleta debido a que no toma en cuenta, por ejemplo, la corrosión o la erosión. Después viene la clasificación de Chattopadhyay, el que considera al material en el ambiente en el que se está desenvolviendo y cuál es la interacción entre los dos. Y considera 6 tipos de desgaste. Por último está la clasificación de Coe, en el que Coe propone que muchos parámetros son necesarios para definir el desgaste, aunque algunos se empatan con otros autores, como puede ser el movimiento relativo o la severidad del desgaste. Pero propone 5 variables muy importantes para eh, definir el desgaste, como puede ser la velocidad, la temperatura, el ambiente, los materiales y la carga en el material. Y por último, en su escrito, hace una recopilación de varias clasificaciones y las ordena mediante movimiento relativo entre las partes, el tipo de desgaste que sufren y por último el mecanismo de desgaste que se hace en el material. Con esto podemos llegar a que hay 7 parámetros importantes no hay muchos más, pero nosotros consideramos que estos son los 7 más importantes para definir el desgaste. Y con estos 7 se pueden explicar muy bien los siguientes métodos de desgaste que explicaremos. La cantidad de material perdida se puede expresar con la ecuación de Archard, que define que el volumen de desgaste es directamente proporcional a la distancia de deslizamiento y la fuerza normal aplicada, e inversamente proporcional a la dureza en la superficie del material. Sin embargo, también se puede expresar el desgaste en términos de profundidad, que vendría siendo esta segunda ecuación, donde A es el área de contacto y K es el coeficiente de desgaste que se obtiene de forma experimental. A continuación se muestran unos valores para coeficientes de desgaste dependiendo del tipo de mecanismo, ya sea adhesión, abrasión o corrosión o fretting. Yo les voy a presentar sobre los mecanismos de desgaste. En general los podemos clasificar en 3 tipos, como ya acabamos de ver. Existen varios tipos de clasificaciones, pero en general se pueden clasificar por apariencia, clasificación por mecanismo físico de desgaste y clasificación descriptiva, en la cual solamente son frases que describen cómo se está sucediendo el desgaste. Para propósitos de cuantificación de tasas de desgaste, en ingeniería se prefiere la clasificación por mecanismo físico, la cual se divide en desgaste adhesivo, abrasivo y por corrosión. Para empezar a hablar sobre desgaste adhesivo, primero es necesario saber un concepto importante, el cual es área real y área aparente. Como sabemos, las superficies no son 100% lisas, como ya se mencionó. Cada superficie tiene un cierto grado de rugosidad. Entonces, el contacto no se da sobre toda la superficie aparente, la superficie macroscópica que se presenta. Solamente se da en pequeñas áreas que están dentro de esa área grande aparente. Esos puntos donde se dan las
el contacto se les llama uniones. Aquí podemos ver una figura que ilustra lo anterior dicho, en la cual el área grande macroscópica es el área aparente. En este caso es un cilindro contactando con una superficie plana. El área aparente es el área transversal de ese cilindro y el área real son los puntos de contacto, la suma de estos puntos de contacto. Estos puntos, en los puntos de contacto son en los que se dan las uniones. Ahora, el fenómeno de adhesión tiene su fundamento en los enlaces físicos que se forman entre estas uniones. Entre una superficie y otra permite que los átomos de cada superficie se junten para formar enlaces. Entonces, para poder superar estas fuerzas de enlace, lo necesario es aplicar un esfuerzo cortante sobre estas superficies para poder separarlas. Y este es el fundamento del concepto del desgaste por adhesión. Aquí podemos ver cómo es la naturaleza de las fuerzas interatómicas, en la cual mientras más juntas estén, va a existir una mayor fuerza de atracción hasta un punto en el cual tengamos un potencial de energía negativo, el cual va a poder permitir el enlace entre ambos átomos. Aquí podemos ver cuál es el proceso del desgaste adhesivo, en la cual en la parte baja aquí se está simulando un pequeño alfiler de hierro sobre una superficie de níquel, en la cual se está deslizando en esta dirección. Al principio podemos ver que solamente es una deformación plástica, ya que es lo único que está provocando el alfiler sobre el disco. Y posteriormente, conforme va avanzando, va dejando parte de ese material sobre la superficie de níquel. Ahora, otro tipo de desgaste es el desgaste abrasivo. Este es causado por partículas duras o protuberancias. Generalmente se hace distinción entre dos tipos de abrasión. Uno es entre dos cuerpos, otro es entre tres cuerpos. Aquí podemos ver una imagen en la cual se representa la clasificación. En la primera es abrasión entre dos cuerpos, solamente se da entre las protuberancias de la primera superficie y de la segunda superficie. Esas pueden ser rugosidades o partículas duras adheridas a la superficie. En el caso de la abrasión entre tres cuerpos, se debe principalmente a partículas que son ajenas a la superficie, porque puede haber desprendimiento de partículas, pero si esas partículas pertenecían originalmente a alguna de las superficies, se considera como abrasión entre dos cuerpos. Y por último, también el término, la erosión, por ejemplo, un granallado, también es un proceso de desgaste abrasivo, pero esto solamente involucra una superficie grande y muchas superficies pequeñas, como el caso de los balines o de la arena que están impactando sobre una superficie. Cuando el abrasivo es más duro que la superficie, entonces se dice que este mecanismo, la deformación dominante es por un ciclo, es decir, pasa un ciclo y deforma la superficie. En cambio, cuando el abrasivo es más suave que la superficie en la cual está en contacto, nos dice que el mecanismo dominante de deformación es por ciclo repetitivo, es decir, hace falta varios ciclos para poder tanto rayar o deformar la superficie. Y en el caso de la corrosión, también afecta mucho el desgaste abrasivo, porque un cambio en la temperatura, un cambio en la humedad, podría generar una oxidación, una corrosión sobre la superficie, generando que se desprendan óxidos, los cuales actúan como abrasivos sobre las superficies. Aquí podemos ver cómo serían estos óxidos, los cuales se desprenden de la superficie y actúan como abrasivos para poder
deformar o rayar alguna de las superficies. Aquí cabe resaltar que en este caso la abrasión es entre dos cuerpos porque las partículas originalmente pertenecían a alguna de las dos superficies. Y por último podemos ver algunos de los ejemplos entre abrasión entre dos cuerpos y tres cuerpos. Aquí solamente se ve la deformación o la rayadura por protuberancias, y en este caso se ven partículas ajenas a las superficies que están generando esas rayaduras. El desgaste corrosivo, también conocido como desgaste químico, es un mecanismo que se produce por un contacto deslizante en una atmósfera corrosiva. Algunos materiales metálicos en contacto con un determinado ambiente generan una capa de óxido en su superficie por acción triboquímica que los protege de reacciones electroquímicas que provocan su deterioro. Y si esta capa protectora se elimina continuamente por condiciones de deslizamiento, existirá corrosión en el material y esta se puede manifestar de las diferentes formas posibles, ya sea por picadura, intergranular o intragranular. El mecanismo es diferente a un proceso puro de corrosión, donde la superficie del material reacciona directamente con el ambiente por acción electroquímica. El desgaste por erosión se puede clasificar en 4: erosión por partículas, erosión por líquidos, erosión por cavitación y slurry erosion. La erosión por partículas sólidas es la pérdida de material por repentinos impactos de partículas sólidas en la superficie de un material. Esas partículas pueden presentarse en medios gaseosos o líquidos. Las variables más significativas son 4: el ángulo de impacto de las partículas, la dureza del material y de las partículas, velocidad de la partícula y el tamaño y forma de las partículas. La diferencia entre este mecanismo y la abrasión es la aplicación de la carga. En erosión por partículas sólidas, la carga es discontinua y se debe a las desaceleraciones de las partículas, mientras que en la abrasión la carga es constante. La erosión por líquidos es sencillamente provocada por gotas de agua, por ejemplo de lluvia, que impactan en las superficies de materiales. La erosión por cavitación es el proceso en el que la eliminación de material se debe a la formación y coblazo de burbujas dentro del líquido. Este mecanismo está presente en hélices de barcos, bombas hidráulicas, turbinas, presas, compuertas y otras estructuras hidráulicas. Y finalmente, el mecanismo slurry erosion es la pérdida progresiva de material por una mezcla de líquido con un porcentaje aproximadamente del 10% de partículas sólidas. Esta mezcla en inglés se conoce como slurry, por eso su nombre. En la imagen de la izquierda se muestra la erosión por partículas sólidas, donde se muestra el ángulo de inclinación y la dirección del flujo de las partículas. En la figura 6 se muestra el proceso de slurry erosion. Finalmente, en la figura 7 se observa cómo se manifiesta o cómo se ve el desgaste por cavitación.